No sé si, Juan Pablo, ¿tú quieres aportar alguna idea? ¿O si bueno, la exposición de Jacinto y de Eduardo ha sido suficientemente sintética, creo que lo esencial lo habéis puesto encima de la mesa. Y yo creo que la manera de complementarlo es la siguiente. Hay una política que ha fallecido recientemente, que la voy a recordar en este momento porque ella en más de una ocasión hizo referencia al razonamiento de que a veces, incluso teniendo toda la razón del mundo, teniendo la razón objetiva, teniendo todos los argumentos del mundo, eso no quiere decir que a nivel político, y estamos hablando de un tema político, vayas a tener éxito, vayas a convencer en aquello sobre lo que tienes toda la razón del mundo. Esa era Margaret Thatcher, ¿no? Esto lo he recordado muchas veces. Aquí estamos hablando de política, el proyecto de ley no lo hacen técnicos, el proyecto de ley lo hacen juristas, que como bien ha explicado Eduardo, pero que creo vale la pena repetirlo, esto ya lleva aplazado muchos años, desde la anterior legislatura, de hecho ya había borradores. El posicionamiento inicial era de máximos, desregular todas las profesiones. Nosotros, pues bueno, en reuniones en el Congreso, Jacinto, con interlocutores de partidos políticos, pues siempre decíamos lo mismo, y el Ministerio de Industria, pues bueno, podemos no estar de acuerdo, pero si lo desreguláis todo, pues bueno, el gobierno gobierna, lo tendremos que aceptar y por lo menos estaremos en condiciones de igualdad con el resto de la ingeniería. Pues tendremos nuestra opinión, pero bueno, lo asumiremos. Ahora bien, lo que nos parecería estrafalario es que deis continuidad al escenario estrafalario que hay en este momento. En su día no se nos reguló porque había que esperar a la revisión general de las regulaciones de las ingenierías en España, porque había algunas que se basaban en regulaciones de principios de siglo, en actividades, regulaciones de actividades y proyectos de principios de siglo, lo cual es un despropósito, pero siguen teniendo fuerza de ley. Del siglo XX, no del siglo XXI, del siglo XX. Perdón, gracias por la apreciación. Y bueno, así siguieron las cosas. Luego, como bien ha explicado Eduardo, hubo ahora últimamente, ya cuando hemos llegado el momento de la verdad en esta legislatura, ha habido una corrección hacia un camino intermedio que quizá va en la línea de aquella frase del gato pardo, ¿no? De algo tiene que cambiar para que nada cambie. Es decir, atrincherarse en decir, no, voy a seguir dejando a los que ya están, a los que ya tienen terreno ganado, les voy a recortar un poco, pero les voy a seguir dando un estatus diferencial. Y a los demás me atrinchero. O me convencen por la fuerza de los argumentos de todo tipo, pero bueno, yo de entrada, posicionalmente en el anteproyecto de ley me atrinchero y no y argumento que bueno, que parto de ahí. Ese es el escenario del que partimos en este momento. Y para acabar, pues ¿qué diría yo? Pues que en realidad esto es un problema de la realidad y la percepción. La realidad es que esto objetivamente es un despropósito que alguien, aunque sea un jurista, el solo hecho de poner encima de la mesa de un político o de un compañero jurista, pretender construir la sociedad de la información del 2020, 2030, 2050, sin regular la ingeniería informática, admite cualquier calificativo que queráis, pero es que es autodescriptivo, solo plantearlo sonroja, pero es el punto de partida que tenemos, por ignorancia, por desconocimiento, por falta de comprensión de la naturaleza de lo que estamos hablando. Lo que tenemos que ser capaces, entre los consejos de colegios, entre las universidades, la conferencia de directores, etcétera, pues es de, con lo que estamos haciendo ya y con lo que tenemos que seguir haciendo, pues persuadir a quien toque, en este caso al final están los políticos, persuadirles, de llevarles al punto de vista de que entiendan al menos la naturaleza central de esta realidad objetiva, que esto no es un tema corporativista, es que lo otro es un despropósito, y que bueno, pues que actúen en consecuencia. ¿Hasta dónde? Pues ahí tiempo habrá durante la redacción del proyecto de ley, el grupo de trabajo que se tiene que crear de las ingenierías, etcétera, pues de ver qué es lo que toca regular con mayor cuidado o con mayores controles y qué es lo que toca pues no regular o regular muy ligeramente. Pero desde luego la profesión en su conjunto es un despropósito pensar que la sociedad de la información en la que estamos ya hace tiempo pensemos de verdad abordar, construirla sin regular en absoluto las actividades de ingeniería informática. Y creo que esto quizá complemente lo que habéis dicho los dos. Muchas gracias. Yo estaba pensando en haceros una pregunta, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta antes. Vale. José Carlos. Hola, buenos días. Enhorabuena por la exposición, por cómo habéis planteado el problema encima de la mesa, la situación tal y como está. Pero ya ha habido una cosa que me ha, no sé decir si preocupado o escandalizado, ¿vale?
Y es cuando Jacinto ha comentado que todo sigue tal y como estaba, porque hay una serie de lobbies, de amenazas, de grupos de presión que no permiten o no nos dejan coger y llegar a esa situación que entiendo y estoy convencido, ¿vale? Esa clasificación de ingeniería y esa serie de atribuciones que debemos tener, que hoy por hoy no tenemos. Si es posible, me gustaría saber quiénes son, ¿vale?, estos lobbies, cuáles son las amenazas a las que nos enfrentamos. Y luego, más preocupante, si creéis que se está legislando, se va a legislar de forma errónea por culpa de estas amenazas. Os cedo la palabra. Perdón, lo último que has dicho, perdón. Sí, si creéis que, ¿vale?, la legislación la nueva ley se va a poner encima de la mesa, si se va a hacer, ¿vale?, mal, no sé si a sabiendas, no sé si por culpa de estas amenazas o la presión de estos lobbies. Gracias. Bueno, haces una pregunta comprometida, ¿no? Yo te lo voy a contestar sin ser 100% claro, ¿vale? Nos guste o no, esta sociedad funciona, y yo creo que en muchos países funciona a base de influencias, ¿no?, de lobbies. La Administración General del Estado, yo no sé los que tenéis aquí mucha relación con ellas, pero hay una estructura de lobbies montadas interesantes en distintos ámbitos que al final, gobierne quien gobierne, son los técnicos que llevan la manija, ¿no?, en las distintas cuestiones. En lo que a nosotros respecta, nuestro Ministerio de Amparo es el Ministerio de Industria, es el ministerio que tutela nuestra actividad. Dentro del Ministerio de Industria está la SETSI, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Lo de la Sociedad de la Información pesa muy poco, 5% pongamos, y lo de las telecomunicaciones pesa un 95%, ¿vale? A veces el secretario de Estado de Telecomunicaciones es ingeniero de telecomunicaciones y a veces no, ¿vale? Pero la estructura que tiene por debajo permanece inalterable y pertenece al grupo y al núcleo duro de los ingenieros de telecomunicaciones y muy vinculados además con el Colegio de Ingeniería de Telecomunicaciones. En este caso, el secretario de Estado de Telecomunicaciones no es un ingeniero de telecomunicaciones, pero claro, cuando pasan cosas de este estilo y se tiene que informar, pues ¿a quién pregunta? Pues a su gabinete, aquí tiene cerca. ¿Y su gabinete qué le responderá? Pues lo que le responde. Para ponerte un ejemplo de todo esto y sin decir, sin poner mucho más la llaga, el dedo en la llaga, ¿no? La agenda digital. Se hace una presentación de lo que va a ser la elaboración de la agenda digital y por allí aparecen directores de empresa, presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, catedráticos de telecomunicaciones y nadie de la Academia de la Ingeniería Informática y nadie de los colegios de Ingeniería Informática ni nadie relacionado explícitamente con el ámbito de la ingeniería informática. ¿Qué puede salir de ahí? Por mucho cable, muchas operadoras de telecomunicaciones, mucho lo que subyace, ¿no?, las zanjas, el ladrillo, el tender la fibra óptica y tal. Y de lo que de verdad se mueve todo esto, porque las telecomunicaciones son importantes, ¿no? Es el transporte que nos permite a todos, pues, todas las tecnologías, ¿no? Pero el contenido, los contenidos y lo que proporciona que haya todos esos contenidos, que es la ingeniería del software, ¿dónde está? Entonces, ¿qué puede salir de gente que tiene la mente puesta en lo que la ha tenido siempre, ¿no? No sé si te he respondido muy explícitamente o no, pero... Suficientemente. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, ¿sí? Desde un ingeniero de telecomunicaciones, perdón. Yo soy director de división de una división de telecomunicaciones. Sí, no, Digo... creo que en algunos aspectos estamos en el mismo barco. Sí, sí. El mundo funciona a partir de influencias, pero no solamente de una forma malévola, sino de una forma natural. Es decir, cuando uno se mueve en un entorno de arquitectos es muy difícil que no estén hablando de arquitectura. Entonces, el establishment pues tiene sus componentes y la ingeniería informática es nueva y todavía no está establecido. La de telecomunicaciones también. O sea, frente a una ingeniería de caminos, una ingeniería industrial.
Entonces, tenemos una asignatura pendiente, como sector y como profesión. Porque no solamente ahora estamos hablando de profesión, a nivel de sector es escandaloso también como los lobbies, y de nuevo hablamos de lobbies, pero son realidades históricas y de gente que se mueve en los ámbitos de poder, están vinculados a sectores industriales, a sectores profesionales que no son los nuestros. Como representantes de la profesión y los que aquí también representamos a los sectores TIC, tenemos esa asignatura pendiente y tenemos que ser conscientes. Cada uno de nosotros tenemos un ámbito y vosotros más amplio, y creo que debemos ser conscientes que en cada momento de que tenemos que ejercer ese trabajo. Hay 150.000 razones, como decíais, para tomar la posición en la posición en que cada uno esté. Yo creo que la unión es lo que va, la unión, por lo menos la unión de criterio, el orgullo de pertenencia, el prestigio, la prestigiación de la profesión, la aparición en medios como profesionales. Creo que hay mucho camino que andar por todos. Solamente, perdón, no era una pregunta, era... Gracias, muchas gracias. Yo, aclarar, estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, por no decir con todo, ¿no? No quiero que nadie entienda que, sobre todo a nivel profesional, que estamos enfrentados los ingenieros de telecomunicaciones con los informáticos, porque todos los que trabajamos en este sector sabemos que esa no es la realidad del mercado y que trabajamos codo con codo indistintamente, ¿vale? Pero, claro, luego a nivel legislativo y a nivel de lobbies y de la Agencia General de la Administración General del Estado, vemos día a día que la realidad es otra, distinta a la realidad profesional y empresarial, ¿vale? Entonces, lo que sí quiero dejar claro con respecto al último que habéis dicho, fuimos de la mano en los conflictos del 2008, la academia, los estudiantes y los profesionales, y vamos de la mano, y ya hemos promulgado un primer comunicado en este conflicto, la academia, los estudiantes y los profesionales representados por los dos consejos, el Consejo de Ingenieros en Informática y el Consejo de Ingenieros Técnicos en Informática. Y tenemos muy claro, además, ¿perdona? ¿El sector empresarial? Pues digamos que el sector empresarial, pues no tenemos una gran relación a nivel nacional, sí a niveles autonómicos, como yo creo que puede ser el caso de aquí, de la Comunidad Valenciana. Sí, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo vengo de Castilla y León, AITICAL, que es la patronal del sector en Castilla y León, y nosotros, el colegio, compartimos sede y compartimos secretaría, ¿vale? Y bueno, pues se hace camino al andar, estoy de acuerdo contigo y le estamos haciendo, Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues yo lo que quería comentar tampoco era exactamente una pregunta, sino era un llamamiento a los ingenieros aquí presentes y a toda la gente que podáis conocer. Nosotros disponemos de las herramientas no para hacer presión, pero sí para movilizarnos. De hecho, ya ha habido, por ejemplo, hubo hace unos años ya una primera queja al defensor del pueblo, que todavía está por ahí. Hay también solicitudes por ejemplo, a la página web change.org, que esta semana pasada se informó de ellas. Y tenemos las redes sociales y tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición para hacer, no sé si presión, pero sí por lo menos que se nos oiga, que se sepa que los ingenieros informáticos somos importantes y sabemos demostrar que lo somos. Entonces simplemente era eso, hacer un llamamiento que ya a través de la página web del colegio, a través de correos electrónicos habréis recibido, pero simplemente quería recordarlo aquí, aprovechando esta mesa redonda, que por lo demás ha sido, yo creo, bastante interesante. No sé si queréis decir algunas palabras para cerrar. Yo he hablado poco, pero creo que el debate ha sido el que tenía que ser. Yo creo que lo que trasciende es que es el momento ahora de ponerse, de arremangarse y reclamar lo que nos es nuestro por derecho a nivel académico y a nivel profesional, y que el resultado final sea una ley de servicios profesionales que nos reconozca en términos de igualdad al resto de ingenierías, sobre todo y por encima de todo. Ya está. Sí, la batalla está por dar y el problema está encima de la mesa y estamos batallando
y vamos a pelearlo. No sabremos si saldremos reconocidos o no, pero que nadie se sienta derrotado de antemano, que hay que pelearlo y lo vamos a pelear. Yo quisiera también una pincelada, decir, bueno, este tema es complejo, hasta para los que comprenderlo en su totalidad, hasta para los que hemos estado implicados. Yo, aparte de la parte de colegio, hicimos un documento en la Junta de Gobierno del colegio aportando para dar argumentos jurídicos y objetivos en forma de documento, que es lo que hay que darle también a la administración y a los políticos para persuadirles del tema. Es un tema complejo. Tenéis en las noticias de la web del propio colegio, no en la de semana, sino en la del colegio, y en el recién estrenado blog del colegio, que lo hemos estrenado esta semana, que se llama informaticacv.es, tenéis algún post que en los links tenéis los 3 o 4 documentos clave para entender este asunto. Está el comunicado conjunto al que se aludía, de la CODI, la RITSI y los 2 consejos, CEI y CONCITI, de ingenieros y ingenieros técnicos en informática. Tenéis un enlace también a esa campaña de change.org de apoyo que, bueno, en una semana o algo así recogió más de 10.000 firmas. Es una cosa que está corriendo como la pólvora, pero bueno, pues lo tenéis ahí también sintetizado, bueno, y una serie de reflexiones sobre el asunto, pero bueno, lo digo un poco como compendio, que ahí, los que tengáis interés por rascar un poco más, tenéis la síntesis. Y solo voy a hacer una referencia en esa comunicación conjunta. Hay referencias a todas las iniciativas de carácter político que en el Congreso y en el Senado se han hecho gracias a los consejos de colegios, en su día, en los años 2008 fue, Jacinto, por ahí, sí. De apoyo unánime de todos los grupos políticos para que se regulara la ingeniería informática en igualdad del resto de ingenierías, para que se regularan las atribuciones de los ingenieros en informática y de los proyectos en informática, por unanimidad. Claro, son de hace unos años, pero cuando persuades a los políticos, eso se acaba haciendo. Eso ha sido fruto de los consejos, de los colegios. Aquí en las Cortes Valencianas también llevamos una proposición no de ley de apoyo a la ingeniería informática que se tramitó también por unanimidad de todos los grupos. Todo eso en un montón de comunidades autónomas, todo eso está recogido en la comunicación conjunta. Quizá aquí el tema sea, pues eso, que tenemos que llegar movilizados todos a persuadir a los políticos, porque al final a los políticos también le dan los expedientes hechos, ¿no? Pues el político, pues ya sabéis toda la retahíla de problemas que tienen en los consejos de ministros de los viernes. Pues bueno, lo que se tienen que fiar de las personas en las que delegan y de lo que les preparan. Y ahí pues sí que va a ser importante que estéis a la escucha y bueno, de las medidas que estamos y vamos a seguir haciendo, toda la comunidad académica por un sitio y la comunidad profesional por otro, pues veremos si el éxito lo conseguimos muy rápido, porque yo estoy convencido de que vamos a tener éxito, porque tenemos razón, a pesar de que tengamos que gestionar otras fuerzas en otras direcciones. Y bueno, sí que os diría, estar a la escucha, pues si bueno, en algún momento dado necesitamos, pues no sé, algún tipo de acción más crowd, ¿no? Más de la multitud. Y en fin, esa sería mi apreciación final. Muy bien, muchas gracias. Y para demostrar... Para demostrar que somos buenos ingenieros, no llevamos nada de retraso. O sea que vamos a comenzar ya con la siguiente. Del mundo, teniendo la razón objetiva, teniendo todos los argumentos del mundo, eso no quiere decir que a nivel político, y estamos hablando de un tema político, vayas a tener éxito, vayas a convencer en aquello sobre lo que tienes toda la razón del mundo. Esa era Margaret Thatcher, ¿no? Esto lo he recordado muchas veces. Aquí estamos hablando de política. El proyecto de ley no lo hacen técnicos, el proyecto de ley lo hacen juristas, que como bien ha explicado Eduardo, pero que creo vale la pena repetirlo, esto ya lleva aplazado muchos años, desde la anterior legislatura, de hecho ya había borradores. El posicionamiento inicial era de máximos, desregular todas las profesiones. Nosotros, pues bueno, en reuniones en el Congreso, Jacinto, con interlocutores de partidos políticos, pues siempre decíamos lo mismo, y el Ministerio de Industria, pues bueno, podemos no estar de acuerdo, pero si lo desreguláis todo, pues bueno, el gobierno gobierna, lo tendremos que aceptar y por lo menos estaremos en condiciones de igualdad con el resto de la ingeniería. Pues tendremos nuestra opinión, pero bueno, lo asumiremos. Ahora bien, lo que nos parecería estrafalario... no sé si, Juan Pablo, ¿tú quieres aportar alguna idea? O si bueno, la exposición de Jacinto y de Eduardo ha sido suficientemente
sintética, creo que lo esencial lo habéis puesto encima de la mesa. Y yo creo que la manera de complementarlo es la siguiente. Hay una política que ha fallecido recientemente, que la voy a recordar en este momento, porque ella en más de una ocasión hizo referencia al razonamiento de que a veces, incluso teniendo toda la razón, ahora últimamente, ya cuando hemos llegado el momento de la verdad en esta legislatura, ha habido una corrección hacia un camino intermedio que quizá va en la línea de aquella frase del gato pardo, ¿no? De algo tiene que cambiar para que nada cambie. Es decir, atrincherarse en decir, no, voy a seguir dejando a los que ya están, a los que ya tienen terreno ganado, les voy a recortar un poco, pero les voy a seguir dando un estatus diferencial. Y a los demás me atrinchero. O me convencen por la fuerza de los argumentos, es que deis continuidad al escenario estrafalario que hay en este momento. En su día no se nos reguló porque había que esperar a la revisión general de las regulaciones de las ingenierías en España, porque había algunas que se basaban en regulaciones de principios de siglo, en actividades, regulaciones de actividades y proyectos de principios de siglo, lo cual es un despropósito, pero siguen teniendo fuerza de ley. Del siglo XX, no del siglo XXI, del siglo XX. Perdón, gracias por la apreciación. Y bueno, así siguieron las cosas. Luego, como bien ha explicado Eduardo, hubo